Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Levítico 21, verso 1 en adelante. Dios nos da instrucciones para los sacerdotes. La palabra del Señor nos dice que Dios le dice a Moisés, Dios envía a Moisés a dar las instrucciones a los sacerdotes. Recordemos que la palabra del Señor es aquella que formó y creó al hombre. Cuando Dios nos dice a través de su palabra, el Señor dijo a Moisés, Dios le dice a aquella persona que Él puso a cargo con esta asignación. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra de Dios, aquella que le dio nombre al hombre, la palabra de Dios, envía a aquel ser humano encargado a hablarle al sacerdote. Dios le dice a los sacerdotes a través de Moisés cuáles son las instrucciones que estos tienen que ejercer. O sea, cuáles son las instrucciones, quise decir, que estos tienen que seguir para poder trabajar en la obra del Señor. Dios direcciona al hombre a través del Espíritu de su palabra. Dios mismo es la palabra. La palabra del Señor nos dice que hay dos clases de sacerdocio. Hay dos tipos de sacerdocio. Dios nos muestra y nos revela cuáles son las características de ambos. Jesús es sacerdote. Jesús es sacerdote. Lo voy a volver a repetir. Jesús es sacerdote. De igual manera, Aarón es sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? Aarón trabajaba en la casa de Dios, en el altar de Dios, con las ofrendas del pueblo. Dios tomó a su Hijo unigénito y lo envió. Ahora, Dios nos muestra y Dios nos revela cuál fue el trabajo que ejerció Jesús. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera Él se movió obedeciendo la palabra del Maestro, obedeciendo la palabra de Dios. Para Jesús escuchar la palabra de Dios, Él tuvo que mantenerse conectado todo el tiempo. De igual manera, todo sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra debe de mantenerse conectado al Padre. La palabra del Señor nos da, decía, características por las cuales Jesús se movió. Características por las cuales Jesús caminó y trabajó. Dios nos muestra a su Hijo unigénito como una persona obediente. Hay personas que Dios escoge
para ejercer el llamado de sacerdocio. Esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios nos dice que luego de que Él llama a un sacerdote, luego de que Él lo llama, este sacerdote, así como Jesús siguió la voz del Maestro, así como Jesús fue obediente, de esta manera, aquel sacerdote que Dios le entrega casa y altar, debe de ser obediente a la voz de Dios, no a la voz del hombre, no a lo que cree el hombre en cuanto a lo que lee de la palabra del Señor. Dios no nos está hablando de esto. Para que un ser humano interprete la palabra del Señor según su mente, según la entiende, este ser humano tiene que vivir en la carne. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra se separa para el Señor, cuando éste cumple con todo el reglamento que Dios le da, éste puede entender, éste puede recibir la palabra de Dios en su espíritu. La palabra de Dios en su espíritu. La palabra de Dios no viene a direccionar al hombre humanamente. La palabra viene a direccionar y a guiar al hombre espiritualmente. Todo lo que Dios trae a través de su palabra es para el espíritu del hombre. Es para el espíritu. Toda la palabra de Dios es para alimentar el espíritu. Dios nos dice que por nada se puede malinterpretar las palabras que están escritas en el libro de la ley. Cuando Dios envía a un sacerdote, según el orden de Melquisedec, este es el sacerdocio que asumió Jesús. Jesús asumió el sacerdocio por el orden de Melquisedec. Cuando Dios envía, cuando Dios le da este sacerdocio a algún ser humano, no quiere decir que este ser humano al cual Dios le está entregando este sacerdocio por el orden de Melquisedec, tiene que imitar o tiene que hacer lo que Jesús hizo. Dios no envía a ningún ministerio a copiar lo que está escrito. Automáticamente, cuando el hombre lee la palabra del Señor, cuando aquel sacerdote enviado por Dios escudriña la palabra del Señor, según Dios le direcciona y según el ministerio que Dios le ha entregado. Cuando éste lee la palabra del Señor, el mismo Espíritu le va a guiar y le va a direccionar. Dios no envía a ningún ministerio a copiar o hacer lo que hicieron los ministerios que Dios nos muestra a través de su palabra. Lo voy a volver a repetir. Dios no nos envía a imitar lo que está escrito en el libro de la ley. Dios envía a sus ministerios a alimentarse de la palabra del Señor y a obedecerla. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra obedece la palabra del Señor y escucha atentamente las instrucciones que Dios le da a su espíritu,
Este no va a tener confusiones. Recordemos que Dios es santo, Él es puro, Él es limpio. Nadie que añada levadura a la palabra del Señor va a trabajar según Dios le envía. Nadie, ningún ministerio que añada levadura a la palabra del Señor va a poder trabajar según Dios le envía. Es porque se está levantando o se estaría levantando en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da instrucciones para cada uno de los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra. Estas instrucciones son espirituales. Ningún ministerio puede imitar lo que está escrito. Dios llama a sus ministerios a llenarse de la palabra del Señor y a obedecerla. Lo principal es la obediencia. Si el ministerio obedece, no va a tener problemas. El problema está cuando el ministerio, llamado por Dios a trabajar en su obra, desobedece a la palabra de Dios para escuchar la voz del hombre. ¿Cuál sería la voz del hombre? Cualquier ministerio puede caer bajo confusión. Cualquier ministerio puede venir como falso maestro y como falso profeta directamente a engañar al hombre. Dios nos dice que para estos tiempos se libren del falso maestro y del falso profeta. Como decía, el hombre sería direccionado por el hombre y no por la palabra del Señor. Es cuando éste interpreta lo que cree. Es cuando este ministerio o este falso maestro o este falso profeta trae la palabra del Señor interpretándola. Para que el ser humano interprete la palabra del Señor, este tiene que vivir en la carne. Vivir en la carne implica a practicar las cosas del mundo. Dios nos dice a través de su palabra que Él no es del mundo. Dios nos dice que nada de lo que hay en el mundo le pertenece. Por esto, cuando Dios separa al sacerdote y a sus ministerios, en este caso voy a hablar del sacerdote, pero cuando Dios separa a todos sus ministerios, Dios los ubica espiritualmente según Él quiere que estos trabajen. ¿Cuál es el alimento para los ministerios de Dios? Es la palabra. No hay más ningún alimento que pueda alimentar la esencia que Dios depositó en el hombre. No hay más ningún alimento que pueda llenar aquella esencia que Dios depositó en el hombre.